Vamos a seguir, hermanos, continuar con nuestro servicio el día de hoy. Me da mucha alegría verlos, hermanos. Espero se hayan gozado y sentido pues una bendición al alabar al Señor junto al hermano Jonathan, que me comentó que iba a estar por aquí. Cuando él viene, normalmente él está, o sea, tiene reservado todo su calendario, ¿verdad? Desde que viene. Ahorita se fue a otra congregación en Gardina, de ahí se va a otra congregación al mediodía. El otro servicio ahorita, el que va, empieza a las 10. Algo así, no sé cómo le va a hacer para llegar hasta allá, pero me dijo él, no se preocupe que van a empezar con otro tiempo primero y después me dan el tiempo a mí. Pues, como le digo, después de eso va otro servicio a mediodía y después va otra en la tarde todavía. Entonces teníamos planes todavía de ir juntos a una iglesia donde nos habían invitado a predicar allá en Las Vegas, pero no nos dio tiempo esta semana. Llegó el miércoles. Íbamos a tratar de buscar la manera de ir juntos a él en la alabanza y yo en la palabra, y no se pudo. Pero lo bueno es que el Señor lo usa, el Señor lo está llevando de lugar a lugar, y algún día, pues, verdad, yo sé de que todo el esfuerzo que él hace de viajar, de llegar desde la mañana hasta la tarde, yo sé que Dios lo va a bendecir y se lo va a recompensar. Y nosotros tenemos la bendición de que pues él hace tiempo siempre, aunque tiene otro compromiso, y dice, yo paso, aunque sea a ministrar ahí con ustedes, a saludarlos, un abrazo y luego continuar. Así que es una bendición, hermano, siempre que alguien se recuerde de nosotros y dedique tiempo pues para estar con nosotros y bendecirnos. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado también, hermanos. Y pues ahora vamos a disfrutar la palabra del Señor. Así que le voy a invitar que abra su Biblia. Estamos en una serie que se titula Salud. Dígalo conmigo de nuevo, salud. Aquí continuamos con el tema de la salud, pero ahora corresponde la salud financiera, el tema que a todos les encanta más, ¿verdad? A todos les gusta el tema del dinero, ¿verdad? Ese es el tema que más controversia causa en la iglesia. Es el tema del dinero, es el tema que, ¿verdad?, muchas de las veces causa que algunas personas hasta dejen de congregarse o busquen otro lugar o cosas así. Entonces, es un tema que realmente es necesario hablarlo. Y dicho sea de paso, cuando digo que es necesario hablarlo, Jesús habló más. O sea, la persona de Jesús en los evangelios vemos que habla más sobre el dinero que sobre el tema del cielo o sobre el tema del infierno, por ejemplo. Habla más sobre el dinero. Y de hecho, de todas las parábolas de Jesús, todas las parábolas que él contó, más de la mitad hablan sobre el dinero. Entonces, en realidad es un tema que se tocó mucho en la Biblia, mucho lo habló Jesús, y por esa razón es que digo que es necesario, es importante hablar de esto, porque la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. Y para nosotros, como dije al principio, la serie se titula ¿cómo, hermanos? Hermanos, ¿qué pasó? Pues el frío los conquistó, hermanos. La serie se titula Salud. Entonces, como estamos enfocando la salud, pues lo que sucede es de que el enfoque del tema hoy de las finanzas es con el aspecto de la salud financiera. Entonces vamos a hablar sobre la salud financiera, vamos a hablar sobre cómo es que nosotros podemos mantener esta salud. Ahora, hay algo que les tengo que decir de una vez se los voy a mencionar, porque si no se los menciono después van a decir, hermano, ¿qué pasó? Pues verdad, no se terminó el tema o algo así. El estudio de hoy va a ser un estudio de dos partes. O sea, el tema de la salud financiera, yo lo quise hacer todo en uno, pero si les soy sincero, vamos a correr, ¿verdad? Y realmente hay otras cosas que enfocar. Entonces quiero dividirlo en dos partes. Hoy viene siendo la salud financiera, primera parte. Y la próxima semana, si el Señor nos concede esta oportunidad, estaremos compartiendo la salud financiera, segunda parte, para que así entre los dos temas, los dos estudios, podamos compartir todo lo que se trata de la salud financiera, al menos en el enfoque de ser saludables financieramente. Así que hoy vamos a comenzar con esto, y le voy a pedir que para iniciar solamente busquen Proverbios capítulo 3.
Proverbios capítulo 3. Pero si usted trae una Biblia física, le voy a pedir otro favor. Le voy a pedir de que también prepare Mateo 25. Mateo 25 es el pasaje que vamos a utilizar para desarrollar el estudio. Pero vamos a leer unos versos aquí en Proverbios para empezar. Así es de que me gustaría, hermanos, que me acompañaran primero en Proverbios. Dicen amén, hermanos, cuando lo encuentren. Yo voy a leer la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede utilizar otra traducción, no hay problema. Pero aquí en la traducción NBLA, estoy en Proverbios capítulo 3. Ya lo tienen, ¿verdad? Y voy a leer el verso 9, solamente el verso 9. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una vez más, leamos, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio de que juntos compartamos la lectura de tu palabra, pero también el estudio, la meditación en ella. Te pido, Señor, que toques nuestras vidas para ser receptivos a lo que hoy nos hablarás. Te pido, Padre, que hables con autoridad, pero también, Señor, tomando en cuenta nuestra debilidad, Señor, como seres humanos. Tomando en cuenta, Señor, que somos seres imperfectos, seres con dudas, con temores, seres que hemos sido en determinados momentos dañados por el tema del dinero, por la mala administración del dinero o por el mal ejemplo de otras personas. Y por ello, Señor, te pido que nos des entendimiento, que abras nuestra mente, nuestro corazón y que nos prepares para lo que nos vas a decir, Señor, para que así apreciemos y no despreciemos, no rechacemos, sino que amemos tu palabra, Señor, entendamos su base escritural y que es inspirado por tu Espíritu y que es palabra viva, palabra que debemos de amar y poner en práctica. Y recibe la gloria, Señor, en todo momento. Te pido también, Señor, aprovechando esta oportunidad, te pido por todos los que han sido afectados por este asunto, Señor, en las iglesias. Aquellos que se han alejado y que nunca más han vuelto. Toca sus corazones donde quiera que se encuentren. Aquellos, Señor, que en estos momentos están pasando por dificultades, momentos, Señor, tal vez hasta divisivos en la congregación, por cuestiones del dinero, Señor. Te pido que tú traigas paz y salud financiero en las congregaciones. Pero también te pido por las familias y por las personas que, Señor, por A o B motivo no tienen salud en sus finanzas. Te pido que también traigas salud a sus vidas y hogares, pero que todo sea hecho conforme a tu divina y buena voluntad, Señor, y que nos ayudes, porque al fin de cuentas nosotros somos quienes determinamos, Padre, si obedecer o no obedecer tu palabra.
Así que Señor, danos la fuerza y danos sabiduría en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Como dije, hermanos, esta mañana corresponde estudiar el tema de la salud financiera, y el enfoque de nosotros será cómo administrar nuestras finanzas de una manera saludable y, obvio, de una manera bíblica, porque damos siempre la perspectiva bíblica, ¿no? La perspectiva de la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana lo que yo quiero hacer, como dije, este tema es bastante largo para quererlo desarrollar en un solo estudio, y por eso vamos a extenderlo a un tema más el próximo domingo, con el favor de Dios. Así que en esta mañana lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes 5, vamos a llamarlas leyes financieras. Dígalo conmigo, 5 leyes financieras. Y lo que realmente son, no es que sean leyes como que ha impuesto el gobierno, sino más que nada son como verdades bíblicas. Y cuando yo digo ley es porque una ley es algo que se supone no se tendría que quebrantar. Es algo que está por escrito y que no debemos de quebrantar eso porque es una ley. Pero una verdad también es similar en el sentido que es una verdad y no importa lo que uno quiera hacer con él, sigues y seguirá siendo una verdad. Son como 5 verdades o 5 leyes, cosas que son inquebrantables, cosas que no cambian sobre este tema de las finanzas. Y cuando nosotros entendamos estas 5 cosas, estos 5 principios, leyes, verdades, como le queramos llamar, ese será el principio, ese será como el fundamento para tener salud financiera en nuestros hogares. ¿Está listo? Algunos sí, algunos todavía no están listos, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, ¿están listos, hermanos? Bueno, entonces yo les voy a pedir, como les dije hace un momento, que busquen Mateo 25. Ya leímos el pasaje inicial que estuvo en Proverbios 3, que dice que debemos de honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Eso ya lo leímos y sabemos que ese es el enfoque, que honremos a Dios con nuestros bienes. A ver, voltea a tu prójimo y dile: honra al Señor con tus bienes. Esa es la meta, que al final de este estudio hoy aprendamos a honrar a Dios con lo que tenemos, con lo que son nuestros bienes. Sea mucho o poco, no importa, todos podemos honrar a Dios con nuestros bienes. Amén. Pero en Mateo 25 hay una parábola muy adecuada para este estudio, muchos ya la conocen. Es la parábola de los talentos. Y esta parábola se encuentra en Mateo 25, inicia en el versículo 14. Así que voy a pedir que vayan al versículo 14. Si usted tiene algo con que anotar y está tomando notas, puede tomar notas. Yo le voy a ir mencionando cuáles son los 5 principios o leyes. Usted las puede ir apuntando. Si no está apuntando hoy porque quiere enfocarse en lo que se está hablando, no hay problema. Después le comparto las notas. La primera ley, para los que están apuntando, es la ley de la provisión. Dígalo conmigo, la ley de la provisión. Y la ley de la provisión es lo siguiente. Diga esto conmigo: todo lo que tengo le pertenece a Dios. Esa es la ley de la provisión. Todo lo que tengo le pertenece a Dios. Vamos a leer el verso 14, Mateo 25, verso 14.
Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Amén. Ahora, si usted se fija, Jesús en esta parábola comienza a decir que hay un hombre que emprende un viaje, llama a sus siervos y les encomienda sus bienes. ¿De quiénes son los bienes en esta parábola? ¿De los siervos o del hombre que emprende el viaje? ¿De quiénes son? Del hombre que emprende el viaje. Él simplemente viene y le da sus bienes, lo comparte con sus siervos para que cada uno de ellos pueda administrar el dinero de ese hombre mientras él está de viaje. Hermanos, vamos a simplificar esto. Dios es el dueño del oro y la plata, dice la Biblia. De Dios es la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Usted cuando nació, yo cuando nací, no nacimos con cartera. Nacimos sin nada. Y cuando nos morimos sin nada. El dinero que obtenemos durante nuestra vida, que es compartida con nosotros durante el tiempo que vivimos, cuando morimos, se va con otra persona. Todo lo que usted ganó en su trabajo, todo lo que usted invirtió, todo lo que usted pudo ahorrar, todo se va a otras personas, a otros lugares. Pero uno entra y se va de este mundo sin nada. Todo realmente es de Dios. Todo. La Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, viene de Dios. Entonces, aquí esta parábola dice que el hombre es el que tenía los bienes y que cuando él emprendió su viaje, llamó a sus siervos y le dio a cada uno de ellos conforme a su capacidad. Es decir, que a cada uno de nosotros se nos confía, se nos da una diferente cantidad de bienes, de dinero durante nuestra vida. Algunos más que otros, algunos bastante, a otros dirían muy poquito, casi nada, porque hay personas que uno diría son pobres o son indigentes y diría uno no tiene, ¿verdad? No tiene dinero, hasta lo que uno considera a veces ser poco, para algunas personas es bastante. Y para lo que aquella persona uno puede considerar ser mucho, tal vez a aquella persona se le hace insuficiente. Pero lo cierto es que los bienes son de Dios. Él nos confía sus bienes durante nuestra vida a todos en una medida diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo creo que todos ya saben esto, pero yo lo menciono porque cuando yo era joven, noten que dije era, cuando era joven, creía mal. Nadie me corrigió, hermano, ustedes son malos. Solo mi esposa, ¿verdad?, mostró misericordia. Los demás son faltos de misericordia. El tema de aquí en 15 días es la misericordia, hermano. No. Miren, la cosa es que cuando yo era más joven, yo era joven, yo pensé que esta parábola hablaba de talentos como de habilidades.
de que Dios le dio 5 habilidades a una persona o 2 habilidades o algo así. Yo realmente no entendía que el talento era una medida de dinero. No lo entendía al principio eso. Después lo comprendí, obvio, pero al principio no lo entendía. Hasta el día de hoy, yo creo que hay muchos que no entienden en sí la conversión de lo que es un talento. ¿Alguien sabe cuál es el equivalente de un talento de los que habla aquí al dinero, digamos, al dólar estadounidense, digamos, hoy? ¿Alguien sabe? Un talento aquí, convertido a dólares estadounidenses hoy, es aproximadamente, oiga, $522,000. Aproximadamente. 522,000 dólares. O sea que entre mitad de millón y 1 millón, ¿verdad? De dólares. Según las conversiones que han hecho. Porque realmente aquí, en esta traducción que leí yo, incluso tiene entre paréntesis 108 kilos de plata. Dice aquí. Pero cuando lo conviertes y todo, los expertos han sacado esa figura, 522,000. Ahora, hay algunos que dicen que se acerca más al millón. Pero vamos a tomar la figura, ¿verdad?, sencilla. Vamos a decir que son 522, un poquito más de $500,000. Entonces, a uno se le confió 5 talentos. O sea, ¿cuánto estamos hablando ahí? ¿Verdad? Son más de 2 millones, como 2.5, 2.7 millones de dólares, más o menos. Ahora, al otro se le dio 2, que es como $1 millón. Y al otro se le dio solamente un talento. Pero yo veo caras aquí que con un talento se conforman, ¿verdad? O al menos así me lo están demostrando, ¿verdad? Pero el asunto es que este hombre viene y le dice, mire, administren eso. O sea, se los está confiando, pero no se los está regalando. Note eso. No se los está regalando. No dice, esto es tuyo. Dice, estos son mis bienes. Se los doy porque yo voy a emprender viaje. Hoy día, hermano, uno no puede comprender tal vez eso en cierto sentido, porque el dinero hoy día pues uno lo deposita al banco y está disponible en cualquier parte del mundo prácticamente, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿cómo iba a suceder eso, verdad? ¿Cómo irse de viaje y decir, no, pues allá en la casa tengo esto, pero no lo puedo comprar yo aquí? No me lo traje. Es más, uno en su viaje, ¿cómo emprendería viaje en aquel entonces a comparación a hoy? Hoy se va por avión, ¿verdad? Se pone su maleta, empaca su maleta y se va. Pero en aquel entonces a lo mejor iba en camello, si era un largo viaje. Y para empacar, entre más cosas se llevaba. Y ahora imagínense, llevar cuestión de metales como plata, como oro y más, se lo podían robar. Sería también un bulto, una carga. O sea, hay muchas cosas. Y más si era un viaje largo. Entonces, ¿qué hace este hombre? Es que llama a su siervo y le dice, mira, te voy a encargar esto, a ti esto, a ti esto. Administre. Y usted y yo debemos de ver el dinero con esta perspectiva, que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros una cantidad de dinero. Una cantidad. Y usted dirá, bueno, ¿por qué no me tocaron a mí los 5 talentos, verdad? Es que Dios decidió conforme, aquí dice que conforme a su capacidad de cada uno. Más adelante vamos a ir viendo en qué se basan algunas de esas capacidades. Pero ahorita lo importante es entender que a todos se nos ha confiado una diferente cantidad. Y mientras el Señor está afuera, o sea, mientras Él no regrese, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar lo que Él nos ha confiado. Entonces es como, hermano, tal vez sería diferente si usted pensara de este modo, ¿verdad? Que usted estuviera pidiendo un préstamo y el prestador
le dice, ok, le voy a hacer este préstamo. Usted sabe, desde el momento de aceptar ese acuerdo o recibir ese dinero prestado, usted sabe algunas cosas. Primero sabe que lo va a tener que ¿qué? Devolver. Lo va a tener que devolver, porque es prestado, no es suyo. Es lo primero que usted sabe. Lo va a tener que devolver. ¿Ok? Lo segundo es que usted sabe que tienes unas, vamos a llamar así como cierta flexibilidad en cómo lo utilizas mientras no llegue la fecha de tener que devolverlo. Si por ejemplo dices, pues ahorita tengo este talento, ¿qué tal me compro esto o gasto aquí o pago esta deuda y ya después lo repongo y solo le entrego al prestador? Y usted tiene también ese conocimiento de decir, bueno, yo puedo usar un poco aquí, un poco allá y después devolverlo. En sí, lo que le quiero dar a entender es que cuando usted piensa de ese dinero como no suyo, usted tiene tal vez una diferente manera de cómo lo voy a gastar. Pero cuando usted lo ve como que es suyo, usted tal vez no se preocupa de cómo lo va a gastar. Al menos no de la misma manera, porque usted piensa, no lo tengo que devolver. So, es como, por ejemplo, le doy $100 y le digo, hermano, le voy a prestar estos $100, ¿verdad? Vaya a comer y después me lo devuelve. Usted tal vez, si fueran suyos, se va al Olive Garden, ¿verdad? Dice, pues aquí voy a ir, voy a comprar, ¿verdad? Una pasta, ¿verdad? Esto, lo otro, que a lo mejor le sale un poco más caro. O tal vez como usted dice, es prestado y tengo que devolverlo, mejor me voy a McDonald's, ¿verdad? A gastar poquito, porque después lo tengo que devolver. Entonces, la idea, hermanos, que estoy tratando de darle es simple. El concepto es simple. Que como uno piensa que el dinero, cuando uno piensa que el dinero es de uno lo trata diferente a cuando uno piensa y tiene claro que el dinero es de Dios. Porque cuando el dinero es de uno, cuando algo es de uno lo usa como quiere. Pero cuando el dinero es de Dios, lo debe de usar ¿cómo? ¿Cómo lo debe de usar? Como Dios quiere. Entonces, esta primera ley, la ley de la provisión, es entender que todo lo que tengo me lo ha proveído Dios. Todo le pertenece a Él. Él es el dueño del oro y la plata. De Él es la tierra y su plenitud. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. Todo es de Dios. Nada es mío. Yo entré al mundo sin nada, me voy sin nada. Todo es de Dios. Él me lo ha confiado para yo administrarlo. Eso es. ¿Okay? El primer principio. Si usted entiende ese primer principio, que a muchos hermanos, yo los estoy viendo, a muchos no nos gusta ese primer principio. Y por eso desde ya, ahí arrancando, es por eso que a veces no tenemos salud financiera. Porque nosotros decimos, es mío, es mío, es mío. Yo trabajé para obtenerlo, es mío. Pero ¿quién nos da? Y hermanos, hay versículos en la Biblia que dicen, ¿quién nos ha dado la habilidad de poder trabajar para obtenerlo? ¿Quién nos ha proveído ese trabajo? Hay gente que quiere trabajo y no encuentra. Hay gente que quisiera poder trabajar y no puede por alguna discapacidad. Pero si usted tiene, como le digo, es la provisión de Dios. Es entender todo lo que tengo lo ha hecho posible el único creador del mundo, el dueño del oro y la plata, el que es dueño de la tierra, es de Él, su plenitud. Todo lo que en la tierra hay, lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es del Señor. Todo, todo. Entonces cuando yo veo eso, entonces yo de una vez ya estoy eliminando mi voluntad del asunto y estoy
insertando, como que dice, entra aquí ahora la voluntad del dueño. ¿Cuál es la voluntad del dueño? Usted renta una propiedad, por ejemplo, y quiere pintarla. ¿Qué tiene que hacer? Pedir permiso. ¿Por qué? Porque no es suyo. Usted lo está rentando, pero no es suyo. Entonces, cuando entra eso, hermano, ese principio cambia, transforma la manera en cómo nosotros administramos el dinero. Porque estás pensando, pues ahora me recibí el pago, el sueldo, el salario de mi trabajo. Señor, ¿cómo debo de administrar esto que tú me has dado? Y no decir, bueno, al fin me dieron lo que me debieron, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer esto y ahora es diferente perspectiva. Comencemos viendo las cosas como que son de Dios. Y le digo, hermano, le digo algo, esto no se trata solo del dinero. Ya le voy a decir más, pero déjeme darle el segundo punto y después le cuento más. La primera ley es la ley de la provisión. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que tengo le pertenece a Dios. La segunda, para los que están apuntando, es la ley de la rendición de cuentas. La ley de la rendición de cuentas. La ley de la rendición de cuentas. Y la ley de la rendición de cuentas es que un día, algún día, Dios me auditará. ¿Qué significa eso? Dice. O sea, algún día Dios me va a venir a pedir cuentas de qué es lo que yo he hecho con lo que Él me confió. Algún día Él me auditará. Algún día Él va a venir y va a decir, a ver en cómo administraste esto, en qué lo gastaste, en qué lo usaste, en cómo lo utilizaste. O sea, Él va a venir y va a pedir, o en algunos casos en la Biblia vemos que demanda cuentas. ¿Okay? Entonces, esto es algo que va a ocurrir. Esa es una, ley porque es inquebrantable. Dios va a venir un día. Ese Señor que se fue de viaje volverá a pedir cuenta de lo que Él entregó a su siervo. Dígame usted, si usted le entregara 5 talentos a una persona en lo que usted se fue de viaje a visitar su tierra y todo eso, cuando usted regresa, ¿no le va a pedir cuentas? Obvio. Entonces es lo mismo con Él. Va a pedir cuentas. Entonces ese detalle es algo que tenemos todos que entender. Que un día, hermano, el Señor estará delante de nosotros, nosotros delante de Él. Y Él nos preguntará cómo administramos el dinero que Él nos confió. Y en ese momento nosotros tendremos que darle cuenta, tendremos que rendir cuentas a Dios. Si usted se fija, hermanos, el verso 16, vamos a seguir leyendo. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora vean aquí el verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Y miren lo que dice. ¿Qué dice que hizo? Arregló cuentas con ellos. Ese día va a llegar en que el Señor va a arreglar cuentas con nosotros y nos va a preguntar cómo administramos el dinero que Él nos confió. Ahora, hermanos, aquí viene el detalle. Yo sé que el tema es sobre las finanzas, yo lo sé, pero yo le quiero meter un poquito de temor de Dios, ¿verdad?, a su corazón en esta mañana, ¿verdad? ¿Está listo? Escuche bien, pues. Dios también le ha confiado a su pareja.
Dios también le va a preguntar cómo administró, o sea, cómo fue de pareja, cómo cuidó lo que Él le ha entregado. ¿Seguimos o están todavía digiriendo, o sea, absorbiendo esa verdad? Que sigamos. Dios también le confió a sus hijos, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo seguir, ¿verdad? El tema es las finanzas, pero Dios nos permite a nosotros ser mayordomos o administradores de lo que Él nos ha dado. ¿Quiere ir más? ¿Quiere otra más? Dios le ha dado dones espirituales. Y Dios dice que debemos de ser buenos administradores de los dones, o de su gracia que Él nos ha dado a nosotros. Y hay personas que no lo son. O sea, tal vez tienen algo que ofrecer al Señor, pero dicen, no tengo tiempo, no puedo. Y entonces permiten que su agenda sea lo que dicte que también pueden administrar lo que Dios les dio en cuanto a sus habilidades. Oh, yo sé cantar, pero no tengo tiempo. Yo sé tocar un instrumento, pero no tengo tiempo. Yo estudié teología, pero no tengo tiempo. Yo soy buenísimo para dar abrazos y saludos y sonrisas en la entrada, pero yo no tengo tiempo, ¿verdad? Que a mí me encanta, ¿verdad?, estar con los niños, pero no tengo tiempo. Entonces, cuando el Señor regrese, va a decir, ¿cómo administraste los dones que te di? ¿Cómo cuidaste a la pareja por la cual me pediste en tu juventud? ¿Cómo administraste a tus hijos que me pedías tener familia? ¿Cómo administraste el dinero cuando me decías que te proveyera, que te abriera puertas para un trabajo? ¿Cómo lo administraste? Entonces esto va a ocurrir un día. Y la segunda ley, hermano, como digo, la primera es entender que es de Dios. La segunda es entender que un día le tengo que dar cuentas a Dios de ello. Entonces, cuando entendemos estos dos puntos, se pone el fundamento para poder tener salud financiera. Porque lo que pasa, hermano, es que cuando no se cree de las cosas, cuando no tenemos esta perspectiva, entonces, por ejemplo, si yo le vengo y le digo, mire, la Biblia dice que hay que ofrendar, usted va a decir, pero si es mío, yo puedo hacer lo que yo quiero con el dinero que yo me gané. Y si le digo, mire, la Biblia dice que hay que dar a los pobres, y usted dice, pero si es mío, y Dios nunca me va a pedir cuentas porque es mío al fin de cuentas. Entonces, lo que pasa es que eso cambia todo. Tienes que entender, primero, es de Dios. Segundo, le voy a dar cuentas a Dios. Esos dos puntos son necesarios. Ese es el fundamento. Y a partir de ahí es continuar. Pero si pudiera, hermano, si me permitieran un detallito más en estos dos puntos antes de pasar al tercero, tenemos que creer, o sea, es como un punto básico, inicial, que tenemos que creer que Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque si usted cree que Dios no quiere lo mejor para ti, dices, pero es que yo quería para esto, yo quería usar para lo otro. Recuerda lo que dice la palabra, que si uno, siendo malo, dice, le sabe dar buenas dádivas a sus hijos cuando se lo piden, o sea, no tiene su hijo pidiéndole pan y le da una serpiente o una piedra. Si uno sabe hacerlo, ¿cuánto más, dice Jesús, nuestro Padre que está en los cielos no le dará buenas dádivas o buenas cosas, buenos regalos a sus hijos cuando se lo pidan? Si nosotros creemos que Dios es bueno, si nosotros creemos que Dios es proveedor, si nosotros creemos que Él es mi buen pastor y nada me faltará, si nosotros creemos estas cosas de Dios, entonces no hay pierde. Porque bien puedo decir, Dios, ¿quieres que le dé
al necesitado ahí? Claro que sí, este dinero es tuyo, vengo y tenga, ¿verdad? Acaba de perder su casa en los incendios, venga, le doy un donativo aquí. Vea, mire, esta casa ha sido impactado porque deportaron a un hombre de la familia. Ven, le voy a administrar porque ahora falta el ingreso. Cuando uno aprende a darle al necesitado con lo que Dios dice, ¿sabe qué? Si tú crees que Dios es tu proveedor, si tú crees que Dios no permitirá que estés falto de pan, que no permitirá, ¿verdad?, que pases hambre, entonces, ¿sabes qué? Eso no te va a pesar. Es cuando tú dices, si le doy aquí, me va a hacer falta, me va a hacer falta. Entonces eso significa que usted no cree que Dios le va a proveer, que usted teme que Dios está al frente, proveyendo, abriendo camino. ¿Me va entendiendo cómo está la cosa? Entonces, mire, hermano, el asunto es que tiene que comenzar por ahí. Tiene usted que tener un buen concepto de lo que es Dios, de quién es Él. Amén. ¿Cómo se me olvida ya? No es Jehová, ¿cuál es? Es Jehová Nisi. Alguien ayúdenme. Dios proveerá. Jehová Jireh. Gracias. Tengo todos los nombres de Dios. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová, ¿verdad? Pero mire, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y en el caso cuando eso se dijo, ¿alguien recuerda en cuándo se dijo eso? Jehová Jireh. ¿Alguien recuerda? Yes. Cuando Abraham llevaba a Isaac, ¿a dónde? A Disneylandia, a sacrificarlo. Entonces, mire, hermano, oiga y ponga esto en perspectiva. Cuando Dios le pidió a Abraham llevar a su propio hijo, a su único hijo de la promesa, llevar y sacrificarlo, era pedirle el sacrificio máximo. Imagínense, hay algunas personas que tienen problemas con, por ejemplo, el 10, que literalmente es un 10% de lo que es el ingreso de uno. Hay algunos que tienen problema con dar una ofrenda, porque todo lo dudan, todo es, ¿verdad? Y entonces le digo, a Abraham se le dijo, entrega a tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham baja y hasta el niño le pregunta, ¿y el holocausto? ¿Sí? Pero ¿cómo respondió? Jehová, mire, Jehová proveerá. Hay veces que lo que Dios pide, hermano, es un gran sacrificio, pero Él proveerá. Y me estoy adelantando porque esto es parte del tema 2. Esto es parte del tema 2. Pero el dinero es una de las maneras, y es una de las principales maneras, en cómo Dios, oiga esto, en cómo Dios prueba tu fe. ¿Oye lo que dije? Y yo les he dicho esto por años en Iglesia Oasis, si usted lo recuerda, pero por años les he dicho cómo Dios prueba. Está que dice Corintios, dice que está que la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo los prueba Dios? ¿Cómo Dios prueba tu amor? Con las personas. Todo es con una P porque trato de simplificar, ¿no? Dios prueba tu amor con las personas, porque tú dices, soy una persona amorosa. Entonces viene Dios y te pone a una persona no tan fácil de amar. Vamos a probar tu amor. Entonces lo prueba con las personas. Como Dios prueba la esperanza con los problemas, porque tenemos la esperanza de que esto pasará y Dios nos sacará adelante. Pero como Dios prueba la fe con las posesiones, personas, problemas, posesiones.
Dios prueba tu fe. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes, me va a faltar, me va aquí, que Dios acá, el otro puede andar necesitando. Entonces no tienes fe que Dios te provee. Es la manera como Dios lo hace. Dios probó a Abraham su fe. Abraham es que considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios puso a prueba su fe pidiéndole que entregara lo más apreciado que él tenía. Y cuando él lo hizo, dijo, Dios proveerá, y Dios le proveyó para el sacrificio. Entonces aquí le digo, esto, hermano, ese cierro el paréntesis. Pero esto aquí es lo que le estoy diciendo. Dios es el dueño de todo. Esa es la ley de la provisión. Todo le pertenece, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Segundo, la ley de la rendición de cuentas. Le tendré algún día que dar cuentas a Dios. Algún día Dios vendrá y me auditará, me va a pedir cuentas de lo que yo hice con lo que Él me ha confiado. ¿Okay? En todo aspecto, no solo en las finanzas, en todo aspecto, como les mencioné. Lo tercero, para los que están apuntando, es la ley de la utilización. La ley de la utilización. Para los que están apuntando aquí, la ley de la utilización es la que dice que debo usar sabiamente lo que Dios me ha dado. Debo usar sabiamente lo que Dios me ha dado. Ahora, esto es interesante, porque uno diría, hermano, esto es lógico. Eso es lógico. Pero vaya, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene $100 y yo le digo, vamos a ver el próximo domingo qué hace con esos $100, y usted decide no gastarlos, no los gasta, no los utiliza, el próximo domingo usted viene hasta orgulloso. El pastor va a estar orgulloso porque le voy a decir que mire, ni siquiera lo toqué, pastor, mire, ni siquiera lo utilicé, aquí está. Pero ¿sabe qué es lo interesante? El que no lo utilizó, ¿cómo se le respondió? Porque dice el verso 20, léalo conmigo, el verso 20. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y mire lo que dice, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra, y mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces, note, hermano, podríamos seguirle, pero es que ya es mucho lo que hemos leído para explicar. Así que escuche, hermano, aquí viene la cosa. Aquí el detalle es lo que se está enseñando, el principio en sí, es que el dinero es una herramienta. Es una herramienta. Es algo que se utiliza. ¿Con qué objetivo? Pues es parte del segundo tema, pero le voy a compartir un poco adelante. Se utiliza en parte para expandir el reino de Dios. Es decir, se debe de utilizar para que se den a conocer la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. También se puede utilizar para ayudar a los necesitados. Pero también el dinero se puede utilizar para cosas tan sencillas como el diario vivir, la comida, la vivienda. O sea, son cosas básicas, la ropa. Jesús mismo, hermano, nadie se fija muchas veces en esto. En este mismo capítulo,
Jesús mismo dice, me vieron con hambre y no me dieron que comer, me vieron con frío, no me dieron, ¿verdad?, que vestir, me vieron con sed, no me dieron que, o sea, es necesario también utilizar el dinero en estas cosas. ¿Pero por qué? Porque es una herramienta que se utiliza sabiamente para lograr ciertos objetivos. Pero lo que ocurre frecuentemente y lo que la Biblia, hermano, advierte es no volverse alguien que ama el dinero. Porque entonces, hermano, va a ocurrir lo al revés, ¿verdad? Lo inverso. Que uno lo que va a hacer es que va a amar el dinero y a usar a la gente. Utilizar a la gente para agarrar más dinero. Y utilizo a esta persona para que agarre más aquí. Y utilizo aquello para agarrar más aquí. Entonces tiene sus prioridades al revés. Las tiene al revés. Y entonces las decisiones que toma y la manera como administra va a ser al revés. Pero cuando uno entiende que el dinero es una herramienta que se debe utilizar y a la gente se le debe de amar, a la gente se le debe de ayudar, el dinero es para utilizar. Y Dios, así, ¿qué hace aquí? Cuando ve cómo uno lo invierte, cuando ve cómo uno lo utiliza sabiamente, ¿qué hace? No solamente lo felicita y lo halaga, sino que si usted sigue leyendo va a ver que el Señor hace otra cosa más, le da más todavía. Y el que no lo utiliza, el que no lo sabe usar sabiamente, Dios, ¿qué hace? Se lo da. Entonces, eso es muy importante, es entender cómo ser sabio con el dinero. Ahora, en este punto, hermanos, es para aquellas personas que ya saben un poquito más, dicen, entonces aquí es donde entran las cuestiones de el ahorro, porque por lo menos el Señor le dice, debiste entonces, por lo menos, como mínimo, debiste por lo menos meter el dinero en el banco donde podría ganar intereses. Pero aquí es donde entra el ahorro, aquí es donde entran las inversiones, aquí es donde entra esa cuestión de cosas. Pero aquí es donde, hermanos, ya, como le dije en los primeros dos temas, en el primero le dije de la salud física, le dije debería de ver qué es lo que dice un nutricionista. En la salud mental le dije deberíamos de ver qué lo que dice un experto en esa área. Entonces aquí también le puedo decir, aquí es donde también deberíamos de ir con un consejero financiero para saber cómo invertir sabiamente, para saber en qué se puede, cómo se puede tal vez meter el dinero ahorrándolo en una cuenta donde le salen intereses y cosas por el estilo. Entonces es ahí donde tenemos que salir tal vez de nuestra zona de confort, nuestra zona cómoda, y salir y investigar y preguntar y hacer juntas y decir, mira, quiero ahorrar o quiero hacer esto, quiero ganar interés en lo que estoy ganando. Entonces es ahí donde salimos de esta esfera. Pero lo importante es entender que el dinero se debería de utilizar sabiamente. Ahora, si yo le digo, el hijo pródigo, ¿cómo lo utilizó? Desenfrenadamente. De hecho, el nombre que se le da, pródigo, ¿pródigo qué significa? Pródigo significa gastar, en cierto sentido, como desmedidamente, o gastar sin cuidado, sin tener cuidado, simplemente ser alguien que gasta, como desperdicia. Ese joven desperdició, gastó descuidadamente, o sea, simplemente lo utilizó sin pensar las consecuencias. Y usted ve cómo termina la historia. Bueno, no la parte de regresar, pero antes de regresar, usted ve cómo termina él. El asunto es ahí entender la ley de la utilización, que debemos de usar sabiamente lo que Dios nos ha dado. Debemos de, en este caso, al uno le dijo, debiste por lo menos meterlo en el banco y ganar interés. Al otro que lo invirtió, deberías de invertirlo, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, en todo caso, y combinando con otras parábolas, que por ejemplo
se cuentan en la Biblia, lo vemos. Está la parábola de aquel de que de hecho se le llama un mal administrador. Pero ¿qué hizo? Sabiendo que lo iban a despedir cuando el maestro vino, cuando el Señor vino, que lo iba a despedir por ser malo en administrar las cuentas de su Señor. ¿Qué es lo que comenzó a hacer? Comenzó a perdonar deudas, ¿qué? A ganar amistades, para tener con quien irse después de ser despedido. Y el Señor, en cierto sentido, ¿qué hizo? Es raro esa parábola, pero ¿qué hizo el Señor? Dijo, miren la astucia de este hombre, o sea, miren cómo fue. O sea, él se enfocó en cómo ese hombre terminó utilizando, ¿verdad?, el dinero a su favor, en el sentido ¿de qué? De buscar su seguridad futura, asegurándose el futuro, asegurándose su próximo paso. Y nosotros podemos aprender de cada parábola algún principio, aún del ejemplo no solo bueno, pero aún del ejemplo malo, podemos aprender algo. Entonces aquí, hermanos, es lo que tenemos. Hay dos leyes más que les voy a compartir en esta mañana. La siguiente es la ley de la motivación. La ley de la motivación es la número 4, la ley de la motivación. Y la ley de la motivación dice que debo actuar a pesar de mis temores. Debo actuar a pesar de mis temores. Dígalo conmigo, hermanos, para ver que están despiertos. A ver, debo actuar a pesar de mis temores. Muy bien. Entonces, oigan, ¿a qué se refiere esto? La ley de la motivación. Pues note, volviendo al siervo que recibió solo un talento. Quiero que usted vea, hermano, el verso 24. De nuevo conmigo, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y miren lo que dice el verso 25, dice, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Cuál fue la motivación de este hombre que lo movió a actuar de la manera en que él actuó? De cavar en la tierra y esconder ahí el talento del Señor, ¿verdad? Exacto, fue el temor, fue el miedo. Tuvo miedo y actuó conforme, en base a su miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo, en cierto sentido, se puede decir aquí en este caso, de que tal vez le fuera mal en un negocio, en una inversión. Miedo de que tal vez no hubiera podido producir lo que invirtió, y que cuando el Señor volviera y él tuviera que dar cuenta, no podría darle ni siquiera lo que había recibido. Tal vez tenía miedo en ese sentido. Entonces por eso mejor prefirió no perder nada, jugársela de una manera como sin riesgo y decir, aquí me quedo. Y hermanos, seamos honestos. Quiero pedirle su honesta opinión. ¿A cuánto se le hace no malo eso? O sea, que eso no se le hace malo. O sea, que uno, en lugar de arriesgarse, nomás guarde lo que tiene ahí, no lo utilice, no lo gaste. O sea, se le hace prudente. Sean honestos, se le hace prudente. Ok, el problema es este. Recuerde, como le digo, la perspectiva tiene que ser el fundamento. ¿Sí? Dios, ¿qué está probando con el dinero? Le vuelvo a repetir, ¿qué está probando de nosotros con el dinero? La fe. Entonces, ¿la fe qué es? Según Hebreos 11, la fe es ¿qué? De lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, ¿puede uno estar actuando en fe cuando con miedo dice, no, mejor no?
lo voy a guardar aquí, ¿verdad? Porque si no se me puede perder. No, entonces el asunto es que lo que eso demuestra tal vez es falta de fe, si algo. Entonces lo que se está buscando es, vamos a ver si confiamos en Dios. Entonces es ahí donde, por ejemplo, y esto nada más es un ejemplo, hermanos, cualquier coincidencia o cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, hermano. Así que, mire, a ver, antes ni siquiera de decirlo, antes de decir, a ver, susúrrele ahí a alguien que está cerca, hermano, no se vaya a ofender. Dígale, hermana, no se vaya a ofender. Que Dios nos dé gracia, hermanos, no solo para hablar, pero para escuchar. ¿Okay? Cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. Pero hay personas, oiga bien, hay personas que no diezman, por ejemplo, porque piensan que después les va a hacer falta para la renta, o falta para los biles, o falta para la gasolina, o falta para las utilidades o algo por el estilo. Entonces, dígame usted si en eso se muestra fe. No, es al revés. Si fuera una figura bíblica, lo que estaríamos viendo es que tal vez la figura bíblica le daría primero a Dios lo que es de Dios, y después vendría y diría, Señor, aunque tenga que pasar hambre, aunque tenga que vivir en la calle, aunque tenga, ¿verdad?, que estar desnudo sin nada que vestir, en lo peor del frío, pero confiaré en ti siempre, ¿verdad? Nosotros estaríamos tal vez halagando la fe de esa figura bíblica, porque le dio primero a Dios lo que es de Dios y confió de que Dios iba a hacer lo demás. Pues, pero nosotros a veces actuamos al revés. Y no se preocupe, yo no le estoy diciendo, venda su casa como en el libro de los Hechos, venda sus propiedades y venga y traiga todo a la mesa. Hermano, tampoco estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que las acciones que uno toma deben de tener una motivación, o sea, son motivadas. Y la motivación no debe ser el temor, sino que debe ser la fe. ¿Están escuchando? Eso es lo que estoy diciendo, que debe ser la fe. Por ejemplo, si usted tuviera un familiar enfermo o enfermo y le dice el médico, mire, hay una posible cura, posible, no le podemos garantizar nada, pero es pues un procedimiento que estamos todavía trabajando y es posible le pueda ayudar y la pueda curar o sanar, pero cuesta algo de dinero, seguro no lo cura. Entonces, es ahí donde ahora uno podría decir, bueno, voy a actuar por fe y lo voy a costear, voy a pagarlo con la esperanza, con la fe de que eso vaya a sanar. Y es más, vendría a la iglesia y pondría la petición, hermano, ore porque estamos pidiéndole a Dios que esto pueda funcionar y que esto sane a mi pariente. Entonces, lo que uno hace en ese caso es actuar como por fe. Ahora, también, si lo piensa de otro modo, puede decir que lo hace por miedo. Piénselo bien, o sea, esto lo va a confundir un poco, pero puede ser que su temor es perder a ese ser querido. Entonces no lo está haciendo con la motivación de la fe, sino con la motivación de que tengo miedo de que vaya a fallecer, entonces voy a dar. No es que yo quiera, no es que yo piense que va a trabajar, pero es que como no busco el mal resultado, voy a hacerlo. Entonces por eso es que le digo, la motivación, porque en los dos casos que le menciono se dio el dinero para el tratamiento. Entonces, lo que le estoy diciendo yo es que la motivación fue diferente. Y lo que Dios busca, hermanos, en nosotros es la motivación adecuada.
Por eso dice la Biblia que Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. ¿Por qué? Porque eso denota ¿qué? Miedo o fe. Fe. Eso denota la fe. Dios lo que quiere es que nosotros, y esto me estoy adelantando porque es del próximo domingo, pero lo que Él quiere es que nosotros mostremos confianza en Él. Dios quiere que mostremos confianza en Él. Dígalo conmigo, mostremos confianza en Él. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro, Él dice, oren así: danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué no danos el pan de todo el mes? Danos el pan de todo el año. Danos el pan de toda la vida, que nunca me haga falta. No, dámela hoy. Dame la porción de hoy. ¿Por qué? Porque otra vez mañana tendré que levantar los ojos a los cielos y volver a clamar a Dios y decirle: Padre, dame hoy el pan de este día. Así como en el caso de Elías, cuando fue a la viuda de Sarepta. ¿Se recuerda? ¿Alguien recuerda? Y la mujer no tenía más que un último ingrediente para comer y dejarse morir del hambre, porque había una sequía en la tierra. Ella iba a hacer lo último, darle a su hijito a ella y dejarse morir de hambre. Y viene Elías, el profeta de Dios, ¿y qué le dice? No, primero deme a mí. Ahora, esta mujer tenía que ¿qué? Tenía que actuar motivada por miedo y decir: I'm sorry, quisiera darte, pero es que mira, es más, si por mí yo lo haría, pero por mi niño tengo que pensar en él. Entonces bien podría ella decir: I'm sorry, pero no puedo, tengo miedo. Pero al revés, ella lo hizo confiando en que Dios había enviado a ese hombre a su casa. Y esa confianza, esa fe, cuando ella hizo eso, tuvieron que comer ese día. Al siguiente día, ¿qué ocurrió? Tenía otra vez. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Llenó hasta el tope. ¿Qué hizo pues? Tenía otra vez la misma porción. Y dijo: oh, mire, todavía hay otro poquito para hoy, comamos. Ahora sí se acabó. Al siguiente día, un poquito. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué hizo así Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando está lleno su gabinete en la casa, en la cocina, uno a veces se olvida de Dios. Por eso dice la Biblia que a veces es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Es tan difícil. ¿Por qué? Porque el rico dice: no necesito de Dios, no tengo necesidad. Pero aquel que está en sus últimos tiene que aprender a confiar en Dios diariamente. Entonces, oiga, hermano, la motivación de uno debe ser la fe en todo lo que va a hacer. De hecho, la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, cuando usted le va a dar algo a Dios, lo va a hacer motivado por la fe. Dios tiene el control, Dios es el dueño de todo, Dios me proveerá, nada me hará falta. Y si no, ¿verdad? Entonces está dando, pero en realidad el beneficio viene en el dar con fe, en el dar motivado por la fe. ¿Qué es lo que produce el corazón alegre? ¿Qué es lo que produce la confianza? Todo eso es dar fe. Entonces, esa es la ley de la motivación. Y el último es la ley de la compensación. La ley de la compensación.
Y la ley de la compensación es que Dios me recompensará por buena mayordomía. Dios me recompensará por buena mayordomía. Dios me recompensará por buena mayordomía. Escucha, hermano, aquí hay algo interesante, y es que el Señor que le encomendó estos talentos a ellos responde en el verso 28. ¿Están conmigo? Verso 28. Dice: por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces note, hermanos, la compensación se basa en que aquel que es fiel con lo que se le ha confiado, Dios le dará más. No importa cuánto tengas, si es fiel con lo que tienes, Dios te dará más. Aunque tengas poquito, dice: el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho, o sea, le dará más. Pero aquel que no es fiel con lo poco que tiene, ¿cómo se le va a conceder más? Si usted le encarga, hermano, a su hijo, le dice: mire, mi hijo va a ir no sé, a un paseo ahí con sus amigos, le voy a dar $20 para que coma algo. Su hijo regresa y usted le dice: ¿comió? No, no comí. ¿Por qué? Se me perdió el dinero. Yo le aseguro que la próxima vez que salga, usted no le va a dar un billete de a 100. Usted le va a decir: mire, lo que pasa es que usted perdió el dinero la vez pasada, así que hoy le toca comer antes de salir, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque usted está actuando en base a cómo manejaron, a qué hicieron con eso. Es más, una vez recuerdo que mi hijo lo llevó un pastor de jóvenes a un lugar, no me acuerdo exacto, fue aquí en Convention Center de Los Ángeles, pero no me acuerdo qué es lo que había en esa ocasión, pero lo llevaron, y lo que recuerdo es que le dimos dinero para comer y regresó no sé con qué juguete o qué fue lo que se compró. Entonces no lo usó para comer, lo usó para otra cosa. Pero el detalle es que uno comienza a ver como padre en qué, cómo manejan, cómo cuidan, cómo son responsables con algo o no. Lo mismo hacemos, me imagino, con los aparatos, si son celulares o son otras cosas, los zapatos, y uno ve cómo los cuida, y en base a eso es que uno les puede dar compensación en cierto sentido. Y Dios hace lo mismo. Y le digo una cosa, hermanos, y esto otra vez es para el próximo domingo. Ya le estoy dando tanto el próximo domingo que usted va a decir: hermano, ¿para qué vengo el próximo domingo? Pero aquí lo que pasa es que hay otro detalle, que es la ley del compartir, ¿verdad? Esto no es una de las leyes de hoy, pero la ley del compartir, en el sentido de que cuando uno comparte con los demás lo que Dios le ha dado a uno, ese es un principio de que Dios le da más también. Ahora usted podría decir: bueno, ¿en qué sentido? Esto me suena a evangelio de prosperidad, hermano. No, déjeme explicar. Si por ejemplo, hermano, usted ve que Dios le dio, vamos a decir, a los discípulos, a Pedro en alguna ocasión le dijo: a ver, mete la barca más adentro y echen la red a la derecha. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y Pedro dijo: Señor, pues hemos estado toda la noche pescando y no ha salido nada, no hay peces. El Señor le dijo, pero cuando el Señor le dijo, Pedro dijo: bueno, pero en tu palabra, porque tú eres el Señor, pues yo lo voy a hacer. Pues va y lo hace. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Me gustan los comentarios, pero más fuerte, alguien que lo diga con convicción, hermano, con convicción. ¿Sacaron peces, sí o no? Muchísimos
Tanto que qué iba a pasar, tanto que qué iba a pasar. Se iba a hundir la barca. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Le tuvieron que hacer señas al otro para que vinieran los amigos con la otra barca y así, ¿verdad? Compartir los peces, la cosecha, ¿verdad? Entre las dos barcas. ¿Por qué? Porque si no, se hunde. Mire, si usted no comparte la bendición de Dios, se hunde tu barca. Con todo y peces, mira todo la que... Tu mojarrita frita, pero ahogado, ¿verdad? Pero en cambio lo compartes y los dos tienen, que es una bendición. No es la única, ese solo es un ejemplo. Hay otros ejemplos en la Biblia, y no solo de dinero, o en este caso fue de peces, pero hay otros ejemplos. Hay una cuando, pues, el niño que tenía 5 panes y 2 peces, y Dios lo multiplicó y comieron todos hasta saciarse. Por ejemplo, compartió lo poco. Él pudo haber dicho, nada, aquí todo, ninguno se preparó, yo vine preparado, ¿verdad? Ustedes vean cómo hacen. No, lo compartió. Y al compartir, lo que sucedió, todos comieron. Dios lo multiplicó. Ahora es otro ejemplo, nuevamente con comida. Ahora hay otro en 2 de Corintios 1, donde Pablo dice que casi se morían y que Dios los consoló, y dice para que con el consuelo que Dios les dio a ellos pudieran consolar a otros. O sea que Dios te da siempre algo para que tú uses ese algo para compartirlo con alguien más. Pablo también le dijo a Timoteo, noten, Pablo le dice a Timoteo, cuenten las veces que se comparte esto. Pablo a Timoteo, esto, Timoteo, encárgaselo a hombres fieles. ¿Cuánto va ahí? Pablo encargándole a Timoteo que le encargue a hombres fieles que sean idóneos para compartirlo con otros. Le está diciendo, mira, yo a ti, tú a ellos, pero ellos con otros. O sea, no se lo compartas a la persona que se lo va a guardar aquí y se va a ir para la casa. No, compárteselo al que lo va a compartir con los demás, para que así se siga reproduciendo y dando y dando. Y desde el Antiguo Testamento con la ley se le dijo, mira, esta ley de Dios se lo van a dar a sus hijos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Va viendo cómo Dios quiere que la cosa se siga, como le digo, cuando uno es fiel con lo que Dios le da, cuando uno lo usa como Dios quiere, sigue habiendo. ¿Por qué? Porque Dios dice, wow, de verdad, mira, le voy a dar dinero a porque le da a los pobres. Eso lo da. Wow, qué bendición el que recibí. Entonces voy a ver qué puedo hacer para ayudar a otro. Y Dios sigue dando. ¿Por qué? Porque sabe que ese dinero llega a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y Dios es glorificado en todo. Pablo le dijo así a la iglesia en 2 de Corintios. Dijo, mira, lo que ustedes dan, la generosidad de ustedes, a través de nosotros, que se lo vamos y se lo entregamos a la otra congregación que está en necesidad, abunda, resulta en abundantes acciones de gracias. ¿Por qué? Porque estos están agradecidos de que nosotros trajimos algo que ustedes dieron. O sea, se va compartiendo y Dios es glorificado. Amén. Nada es de nosotros, es de Dios. Dios es el dueño. Yo soy mayordomo, administrador. Ese es otro ejemplo, mira, sin querer queriendo. 1 de Corintios, Pablo les dijo, ¿qué les dijo a los corintios? Nadie diga, ¿verdad? Yo soy de Pablo o yo de Apolos. Nosotros somos solamente, ¿qué? Administradores. Entonces, ahí va. El asunto es que ahí entendemos, todo es de Dios, que Dios nos pedirá cuentas un día, que debemos de utilizar las cosas sabiamente, que no debemos de ser motivados por miedo, sino por fe, y Dios nos va a dar recompensa. Amén. Esos son los 5 resumidos. Así que oremos, hermanos. Póngase de pie, por favor, en esta mañana.
Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra, Señor, que a veces es incómodo hablar del tema del dinero, pero entendemos que al hablar de ello, al ver lo que dice tu palabra, lo que nos enseña, eso nos sirve a nosotros como un fundamento para poder tener finanzas saludables. A ti sea la gloria y la honra, Padre, y que esta palabra la podamos poner en práctica, la podamos guardar, la podamos amar y así glorificarte a ti, Señor, en Cristo Jesús. Y este pueblo dice, amén. Antes de darle el tiempo a mi esposa que va a cerrar con los anuncios, le recuerdo un canto que hemos cantado a veces frecuentemente, pero a veces tenemos también tiempo que no la cantamos. Vamos a ver, para que así se calienten sus manos. Los veo todos helados ahí, hermanos, congelados. Entonces, a ver si aplauden, ¿verdad? No les da un poquito de calorcito, ¿verdad? Así, hay un canto que a lo mejor todos se lo saben. Dice, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. ¿Se la sabe? Dice, todo lo bueno que tengo, vamos, lo he recibido de Dios. Dile, y dado todo en su gracia, Él me ha dado todo su amor. Oh, todo lo bueno que tengo, yo lo he recibido de Dios. Y ahora soy feliz sirviéndole al Señor. Ahora soy feliz con Él.